Pastores no hablan de diezmos porque tienen temor que se va a ofender a alguien. Pero si es Biblia, hay que hablarla, así como dice la Biblia. Y por ejemplo, la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7, ustedes todos lo conocen, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ¿de qué espíritu opera cuando está frente a su congregación? Podría hablar a veces he predicado todo un sermón, un mensaje sobre esta parte de temores no conquistados. Pero vamos al número 3. Conflictos no resueltos. Conflictos no resueltos. Y ese es uno muy importante. A veces nosotros cambiamos geográficamente pensando que estamos resolviendo un conflicto. Pero quiero decirle que los conflictos no se resuelven por cambiar iglesia. Porque un conflicto no es un tangible. ¿Entiende lo que quiero decir con eso? Usted no puede poner el dedo sobre un conflicto. Un conflicto es una condición interna. Una ofensa, un conflicto. Entonces, si usted tiene un conflicto, o si un miembro de su iglesia, y usted tiene que, o sería bueno que enseñara a su congregación esto, que si tiene un conflicto, hay que confrontar el conflicto, sanar el conflicto, porque adentro de nosotros guardamos el conflicto y si vamos a otra iglesia, si un miembro de su iglesia tiene conflicto con usted y va a otra congregación, va a tener conflicto ahí también. Hay que sanar los conflictos. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, no sirve el capítulo de hoy estando presente un conflicto. Resuelva el conflicto. Que no se ponga el sol sobre vuestro conflicto. Ese es un buen consejo a los matrimonios. No se acuesta en la noche con algo pendiente. Resuelva. Mi esposa y yo siempre tratamos de resolver el conflicto antes de acostarnos. A veces no hemos acostado hasta como las 3 de la madrugada, pero resolvemos el conflicto. No, hablo en serio, que debe de resolver su conflicto hasta donde le sea posible sin que se ponga el sol. ¿Sabe por qué? Porque el conflicto que hubo hoy en el matrimonio, cuando se levanta mañana, cambia el perfil de ese conflicto. Y ya es más grande el conflicto. Y si sigue el conflicto y sigue, y llega la pareja a la consejería de su despacho, su oficina, y dice, pastor, es que tenemos un problema serio. Pues, ¿cómo comenzó ese problema? Y cuando yo daba consejo a matrimonios, gracias a Dios que hay otro pastor ahora que lo hace, yo no tengo que hacerlo. Bueno, a veces sí, aún con pastores, con parejas pastorales. Tengo que resolver sus conflictos o ayudarles, mi esposa y yo. Pero cuando yo trato de ir adentro del conflicto y decir, ok, ¿cómo fue que se inició ese conflicto? Y dos cosas suceden muchas veces. Uno, ellos dicen, bueno, ya hemos estado peleados por mucho tiempo, ni me acuerdo cómo comenzó.
Y otro es que, ay, no me da vergüenza decirlo, pero el conflicto comenzó porque no me gusta como ella aprieta la pasta de dientes. No, estoy dando un ejemplo hipotético, ¿verdad? O sea que no necesariamente. Pero puede ser una cosa tan sencilla de cómo uno hace una cosa o como él deja sus calcetines ahí en el piso y yo cada día tengo que levantar. Y entonces comenzaron a pelear el punto y ya aumentó y abrimos el closet del pasado y comenzamos a sacar cosas del pasado y ahí se engrandezca tanto y ya cuando está al punto de un divorcio porque no levantó los calcetines al piso. Conflictos no resueltos en ministerio pueden impedir nuestro avance. Si usted tiene un conflicto con otro pastor, yo le recomiendo, vaya con él. Y si él no le escucha, lleve un testigo con usted la segunda intento. Y cuando usted ha hecho todo lo que pueda, entonces ya ha pasado la pelota al campo de él, porque usted hizo lo que pudo. Pero haga el intento de resolver ese conflicto. Y si es con una carta, si es una llamada o es ir personalmente, sana los conflictos. Porque si todavía le está comiendo, usted no puede dar con todo a su predicación, su ministración. Y cuando otros, me ha sucedido que estoy aconsejando con una persona y ellos están hablando y de repente ya yo no estoy escuchando. ¿Sabe por qué? Porque dijeron algo que provocó en mí la memoria de un problema que yo tenía, no resuelto. Entonces de repente ellos están ahí hablando y yo estoy en otro mundo porque ya estoy pensando en algo que yo tengo que hacer. Sean sensibles, resuelvan su conflicto, sana los conflictos. Podemos decir heridas. Hay que sanar las heridas. Conflicto es una herida, es una ofensa. Y yo, tomando la lógica de lo que es una ofensa, deduzco que si no hay recipiente de una ofensa, ahí muere. Si alguien le quiere tirar una ofensa, usted tiene en su poder absorber o rechazar esa ofensa. Amén. Y dejar que le afecte o no. Y ahí muere. Amén. Porque usted no se hizo partícipe de esa ofensa y ya está ofendido. Y es difícil. Es difícil. Y a veces queremos defendernos, queremos justificarnos, queremos vengarnos. Pero ese solo engrandece la herida. David sabía lo que era tener heridas. De hecho, en Salmo 102, versos 1 a 4, pero no la voy a leer, pero le recito más o menos, recito lo que dice, que él tenía un conflicto tan profundo en él, que él dijo que era como un tizón de carbón que le quemaba en sus entrañas y él decía que era tanto que se me olvidó comer mi pan. David estaba diciendo, me quitó el hambre. Y hay dos maneras de reaccionar. Muchas veces
Hay los que no comen cuando están en heridas, hay gente herida o en conflicto. Esas personas no comen, le quita el apetito. Pero hay otros, y yo soy uno de los otros, yo como de más cuando estoy así ansioso de algo, molesto por algo, y entonces me encuentro comiendo para tratar de olvidar lo que es la ofensa, la herida, etc. Pero hay que sanar las heridas. Y las dos cosas que sanan la herida es el vino nuevo y el aceite fresco. Cuando el hombre puso el samaritano, la Biblia dice que se agachó y ese hombre tomado de sorpresa por los ladrones, dice que tenía heridas y el hombre samaritano echó vino y aceite. Entonces necesitamos un paño del vino nuevo, el Espíritu Santo, para purificar la infección de una herida y luego untar el aceite fresco, la pomada, para que no se meta bacteria más en ese herida. Ese es otro mensaje para otro tiempo. Número 4. Trabajando en conflicto con su don. Ese es problemático para muchos pastores, que no han identificado su don y ven el enlace que otro tiene mucho éxito porque ejerce el don de sanidades. Entonces yo voy a hacer sanidades para que yo también tenga un programa en televisión. O yo voy a ser evangelista porque ellos tienen grandes campañas y en esas campañas financia todo su ministerio, entonces yo voy a ser evangelista. Trabajando en conflicto con su don le garantiza un fracaso. Yo sé quién soy, yo sé lo que son mis dones y sé lo que no son mis dones. Por ejemplo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. No es decir que Dios no me puede usar en una palabra profética, si lo hace, y doy gracias a Él cuando lo hace, pero yo no considero que yo sea un profeta. Los 5 ministerios de ascensión: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos 5 fueron dados a la iglesia para poder equipar a los santos. Ahora, hay mucho mensaje ahí, mucho mensaje. Porque el apóstol es el dedo gordo que relaciona con los otros 4. Cada profeta, evangelista, pastor y maestro necesita el sostén, el apoyo, el fundamento de un apóstol en su vida. Ve que para agarrar ese micrófono lo puedo agarrar con cualquier de mis dedos, pero el dedo gordo es la base. Tiene que tener ese fundamento apostólico, el apostolado en su vida. Entonces, un profeta que no es sometido a un apóstol es peligroso. Peligrosísimo. Puede destruir su iglesia. No invita a una persona a ministrar en su iglesia que se dice que es profeta si usted no sabe quién es a quien él da cuentas. Es peligroso. Entonces el profeta es el que señala. Los 4 dedos, los 5 dedos, señala el profeta. Y el que sobresale es el evangelista, del alcance. Ahora, cuando yo hablo de evangelista, yo tengo un concepto de Efesios 4:11, donde Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos.
Entonces, para mí, un evangelista, en cuanto al don de evangelista, no es el que predica cruzadas para que gente reciba al Señor. Un evangelista es aquel que puede motivar el cuerpo de Cristo a alcanzar almas. Porque Dios los puso en la iglesia para equipar a los santos. Y un evangelista equipa a los santos para la obra del ministerio. Amén. Esa es mi opinión. Y usted tiene el derecho de estar equivocado. Entonces, vamos adelante. Y el pastor es tan interesante, ya con mi edad y mis arrugas. La vena principal que viene de mi corazón al brazo pasa aquí y nace y muere aquí en el dedo del anillo. Entonces ese es el más cerca a mi corazón, más directo, la vía más directa a mis extremidades del corazón a este dedo. Porque el pastor tiene el corazón del pueblo. Tiene el amor para el pueblo. Un profeta viene y profetiza y deja a usted los problemas que él le da. Pero el pastor tiene el corazón. Y él está ahí apacentando la grey. Está ministrando a las ovejas. Y entonces, y el pequeñito es el maestro, no porque es menos importante, sino porque está aquí el pequeñito para dar equilibrio. Si usted va a pintar en un cuadro, usted sabe cómo un buen artista pinta. No está pintando así, recuesta ese dedito contra la lona para pintar, porque ese da estabilidad a los otros ministerios. Entonces, el ministerio o el don de maestro es indispensable. Ahora, Pablo dice que debemos de ser aptos para enseñar. Yo no me considero buen maestro, pero soy apto para enseñar. Yo tengo la capacidad y lo he desarrollado para poder enseñar, pero no es mi don más fuerte. Yo no me profundizo en la escritura tanto como mi esposa, por ejemplo. Ella es maestra. Ella no maestra de escuela pública. Yo estoy hablando de su don espiritual. Ella tiene corazón y ministerio de una buena maestra, le puede instruir así exactamente. Ese es su don. Yo no. Yo me considero con corazón de pastor y apóstol. No soy ni evangelista, ni profeta, ni maestro, pero Dios me usa en los 5. Y Él le puede usar a usted en los 5. Pero no trate de hacer algo en conflicto con su don. Jamás yo voy a subir a dirigir la alabanza. Se va medio mundo si yo estoy dirigiendo la alabanza. No es mi don. Y usted ha visto los pastores que son el hombre orquesta, ¿verdad? Tiene una armónica aquí en la boca, con un aparato en la cabeza, tiene una guitarra, tiene un tambor ahí, guitarra y un símbolo. Y es ridículo. Pero hay muchos pastores parados porque tienen temor de delegar responsabilidad a otro y no son dotados para hacer lo que están haciendo. Y le lleva al fracaso, no avance, porque solamente una cantidad limitada de gente aguanta el hombre orquesta. Y se conforma. Pero si usted quiere ir a otro nivel, tiene que
delegar responsabilidad a otros y no trata de hacer algo que no es dotado a hacer. Siempre cuento una historia mía de mi esposa. Cuando recién casados nosotros, que hace 47 años, fíjate, Wow. Yo tenía 9 y ella 7 cuando nos casamos. No, yo tengo 68 años y ella tiene edad avanzada. Muy bien. Pero cuando nos casamos, yo siendo el joven queriendo hacer las cosas bíblicamente correctas y como el jefe del hogar, el sacerdote del hogar, el que está encargado, el que manda, el jefe, el mero, entonces yo decía a mi esposa, voy a manejar las finanzas de la casa. Y ella, sumisa, porque los votos acaba de decir que se sometía. Entonces tenía que. Entonces se sometió y dijo que sí. Pero el detalle que uno tiene que considerar es que cuando yo estaba en high school, detestaba lo que es la matemática. No me gustan números, matemática. Contabilidad jamás. Y entonces tomé solamente un año en el high school de matemáticas. Cuando llegué a la Universidad de Tennessee, me avisaron, ok, le vamos a dar entrada en la universidad, pero tiene una deficiencia en matemática, o sea que debiera de haber tenido 2 años de matemática para entrar en la universidad en aquel entonces, y yo solo 1. Entonces tuve que ir a las 6:30 de la mañana, 4 días de la semana, a tomar una clase de matemática sin crédito. Y entonces, para mostrarle que ese no es mi cosa, no es mi don. Mi esposa es una de las administradoras mejores que usted puede conocer. Ella sabe contabilidad de arriba y atrás, números, todos esos detalles de finanzas y todo eso, brillante. Pero yo, jefe de la casa, yo mandaba. Entonces yo tenía la chequera, el libro de cheques. Después de 3 meses de casados, un día mi esposa se me acerca y dice, Rafael, ¿cómo van nuestras finanzas? Y yo dije, ¿por qué me pregunta eso? Y ella dijo, porque yo encontré 3 sobres aquí de parte del banco, donde ellos regresan los cheques que uno ha girado, que uno ha hecho, los regresan para que usted haga relación de contabilidad con el librito de su chequera para estar bien, para que no haya confusión cuánto dinero tiene en el banco y ese usted puede hacer la relación, ese cheque llegó, ese. Y ella dijo, y usted no ha abierto ni uno de esos 3 sobres de 3 meses. Y entonces yo tomé los sobres y los di a mi esposa y yo dije, como el jefe de la casa, él que manda aquí, yo te ordeno que manejes las finanzas. Entonces sigo siendo el jefe de la casa, pero ella maneja las finanzas. Entonces yo tengo una buena administradora de mis finanzas. Ok, es chistoso, pero es cierto que y por 47 años ella ha manejado nuestras finanzas y gracias a Dios no hemos tenido problema. Ella es tan al centavo en su contabilidad. Y entonces, cuando alguien me da una ofrenda o algo, lo pasa ahí.
Usted dice, ay, pero no, el hombre tiene que manejar dinero. Si no sabe manejarlo, no debe de. Ajá. Ay, ese es contra el machismo, ¿verdad? Ay, ya me metí en los callos. Me duele el callo, ¿verdad? Pero aprende eso, que no trata de ser algo que no es. Y en el ministerio tampoco, no trata de hacer algo que usted no es dotado a hacer. La Biblia dice en Romanos 12 que a cada uno le es dado una medida. La palabra medida es la palabra en griego metrón. A cada uno le es dado un metrón. Metrón quiere decir un área donde usted es experto, donde usted es proficiente. Entonces, encuentra el suyo, lo que es su medida, lo que es su metrón, y queda ahí. Número 4, trabajando en conflicto con sudor. Número 5, relaciones negativas y pensamientos negativos. Ese le puede llevar al fracaso también. Cuídese con quién se relaciona. Y, ok, ¿cuánto tiempo más tengo, hermano Abraham? Una media hora más. Ok. Usted tiene toda la hora Ok, que usted quiera. hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Hasta mañana en la tarde. Tiene toda la noche. Ok, son 8 en total, estamos en el número 5. Le voy a dar el 5, mañana le doy las otras 3, ¿le parece? Okay. Entonces le voy a dividir para que duerma, para que descanse. Okay. Pero número 5, relaciones negativas, pensamientos negativos. Muchas veces nos juntamos con gente negativa en la iglesia o en otros ministerios. Buscamos gente que no contribuye a nuestro éxito, pero gente que también se mete en el hoyo con nosotros a llorar. Gente negativa. Me acuerdo una vez, nuestra iglesia en Costa Rica comenzó a crecer y cada domingo, por el espacio de un año, cada domingo bautizamos gente nueva. Cada domingo. No había un domingo sin bautismo. Por un año entero. Entonces estaba creciendo la iglesia. Y había una hermanita, la hermana Blanca, que ella siempre se sentaba en la segunda fila, ahí. Segunda fila. Ahí se sentaba. Un domingo, con todo ese crecimiento, estoy en mi oficina al lado del auditorio, preparándome para el culto, y toca la puerta, abre, y yo, sí, abre. Y abrió la puerta y es la hermana Blanca. Y ahí con sus pucheras. Y, sí, hermana, no me gusta. Y yo le dije, ¿no le gusta? ¿Qué es que no le gusta? Toda esa gente nueva. Really? Y yo dije, ¿por qué, hermano? Porque me quita mi lugar. Tengo que llegar bien temprano si voy a agarrar mi lugar en el culto. Y yo le dije, hermana, o llega más temprano usted o siéntese en otra parte, porque yo no voy a parar lo que Dios está haciendo para dar gusto a usted. Gente negativa. Y muchas veces nosotros somos manipulados por gente negativa. Cuando vamos a lanzar algún proyecto, alguna cosa en la iglesia, y tenemos mandato de parte de Dios, y alguien dice, ay, hermano, es que nunca hemos hecho eso, y yo no creo que eso va a funcionar. Y si usted tiene un mandato de Dios, tiene que cerrar el oído a esa persona. Ahora,
Hay que usar sabiduría. Y cuando una persona, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y a veces debemos de sondear el sentir de otros que tienen la madurez para decir. Pero al fin de día, usted puede decir, hermanos, eso es lo que estoy sintiendo. Lo siento de Dios. Y eso siento que tenemos que hacer. ¿Se acuerda lo de la visión en el principio que hablamos? Eso es lo que tengo que hacer, no hay opción. Y está bien. Entonces no sea intimidado por gente negativa en su iglesia. Comentarios negativos. De las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Sardes era la iglesia más muerta que había. Y la razón que era muerta era por 4 razones principales. Uno, la iglesia de Sardes perdió su fervor evangelístico. Ya no alcanzaba gente. Segundo, ellos vivían en el pasado. Yo me acuerdo cuando. Hablando. Antes hicimos esto. Y la tercera era que resistían el cambio. Resistían cambios. A veces no queremos cambiar. Y mañana voy a hablar acerca de cambios que provocan un cambio. Pero resistían cambios la iglesia de Sardes, y por eso era una iglesia muerta. Y se preocupaba más por la cosmética de la iglesia que el carácter de la iglesia. En otras palabras, era importante que todo el cuadro estaba bien adornado en la pared y que las sillas estén alineadas, etc. Y yo creo en la excelencia, pero el carácter de la iglesia estaba hecho pedazos. Y ellos se preocupaban por cómo aparentaba, no cómo era. Entonces, la iglesia de Sardes era una iglesia muerta porque vivía en el pasado, resistía cambios, no carácter, pero tenía cosmética, y era una iglesia muerta por todos esos aspectos. Entonces, hermanos, ya mañana terminamos con las otras 3. ¿Le parece? Muy bien. Gracias por escuchar esta noche. Y yo quiero ayudarles en su ministerio. Y volviendo al primer punto del mensaje esta noche. Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dios cuenta con usted. No se desanime, pero haga lo que pueda para alinearse a lo que es lo que Dios le ha llamado a hacer. Y mañana vamos a seguir con esto y con otros temas emocionantes mañana que quiero compartir. Gracias por recibirme esta noche y por su atención. El Señor les bendiga.